Este es un nuevo episodio con el resumen de las principales noticias geopolíticas y de negocios publicadas por la revista semanal The Economist para brindarte un panorama global, además de las noticias locales que tenemos en el noticiero de Comedio Resumido. Si bien tiene un corte muy liberal y no tiene problema en dejarlo claro, The Economist es considerada una de las principales fuentes de información a nivel global para temas de negocios y geopolítica por esta visión que tienen amplia de varios temas y en todo el mundo. Estos videos de resumen de sus artículos semanales más destacados busca sumar una mirada adicional a tus análisis del día a día y de lo que podría pasar también en el corto plazo en mercados como el nuestro. La última edición de The Economist trae en portada a Donald Trump y su amenaza de deportación masiva, pero también habla de varios temas sobre China, un informe especial de actualidad sobre temas en África, un continente que solemos tener bastante olvidado en nuestros temas de información, pero también varias noticias de empresas y negocios internacionales para que estés al día de todos los temas y destaques que están pasando en el mundo y también para que destaques sobre otros en tus reuniones de negocios. Así que empecemos. Donald Trump, el deportador, dice un artículo, en un giro que promete sacudir la ya polémica discusión sobre la inmigración en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó recientemente la llamada ley Laken-Riley, que agiliza la deportación de inmigrantes indocumentados por delitos menores. Con Donald Trump a punto ya de asumir la presidencia, la atención se centra entonces en cómo cumplirá su promesa de endurecer la política migratoria. La irritación de muchos votantes ante el creciente flujo de inmigrantes de 2,8 millones en el año 2023, cifra que eleva la proporción de nacidos en el extranjero a su nivel más alto, ojo, en un siglo en Estados Unidos, ha servido de combustible para esta retórica de mano dura de Donald Trump, que incluso ha retomado frases muy de él y muy poco agradables, como hablar de envenenar la sangre de Estados Unidos, ¿no? No obstante, la realidad económica y política complican los planes de Trump de deportar a 15 millones de personas. Sería carísimo esto. Alteraría el mercado laboral al expulsar la mano de obra esencial del mercado y en muchos casos se toparía con la negativa de gobiernos estatales que no colaborarían con una locura como esta. Es más probable que Trump busque responsabilizar a México mediante amenazas de aranceles, obligándolos a recibir a quienes crucen la frontera sur, aunque ello pueda desestabilizar a su vecino México. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, parece dispuesta en todo caso por ahora a negociar para mantener la cooperación entre ambos países y evitar tensiones, lo cual podría brindarle a Trump una carta estratégica en la mano. Sin embargo, corre el riesgo de apostar por medidas que prioricen la espectacularidad, ¿no? Que le encanta, como redadas televisadas o centros de detención masivo, por encima de soluciones reales a largo plazo, buscando demostrar firmeza ante su electorado. La clave para una reforma migratoria viable en Estados Unidos podría ser, en todo caso, dice The Economist, combinar mayor control fronterizo con un plan para regularizar a quienes ya viven en el país sin papeles y han demostrado ser productivos, en todo caso, y respetuosos de la ley estadounidense. La anterior caída en los cruces ilegales de los países y la experiencia de la gestión de Biden podría facilitar el establecimiento de procedimientos ágiles para quienes piden asilo, manteniéndolos en la frontera mientras se resuelven sus casos, ¿no? Ello crearía el clima, dice, político necesario para avanzar en un acuerdo histórico que reconozca la realidad de millones de migrantes en Estados Unidos que no van a desaparecer, ¿no? El gran interrogante es si Trump, con su inclinación a usar el tema migratorio como arma política, optará por este compromiso o preferirá dejar las cosas como están ahora, ¿no? Prolongando de esa manera la confrontación que tanto crédito y rédito le ha dado a nivel político, ¿no? Esta, que podría ser la mayor campaña de expulsiones en la historia de Estados Unidos, afectaría, dicen, a cerca de 10 millones de trabajadores sin documentos, que constituyen, ojo, aproximadamente el 6% de la fuerza laboral, 6%, y realizan un papel clave en sectores como la construcción, la agricultura y la hostelería. Por ello, su salida podría reducir la producción y, paradójicamente, perjudicar finalmente a trabajadores nativos estadounidenses en lugar de liberarles los puestos. Además, esta mano de obra genera impuestos, desde ventas hasta nóminas, que sostienen programas como por ejemplo la Seguridad Social y el Medicare, contribuyendo de esta manera a las finanzas públicas sin beneficiarse de la mayoría de los programas federales que hay. En agricultura, por ejemplo, puntualmente, la escasez de inmigrantes podría llevar a costos más altos o una mayor dependencia de las importaciones, ya que la mecanización
no siempre puede sustituir el trabajo manual en este campo de la agricultura, no sobre todo en algún tipo de cultivos. Tampoco se descarta que se dispare el déficit comercial si las autoridades optan por adquirir más productos del extranjero. En la construcción, donde 1 de cada 6 trabajadores es indocumentado, se anticipan cuellos de botella que elevarían también el precio de las viviendas, puesto que la pérdida de la mano de obra superaría la reducción de la demanda de viviendas habitadas por inmigrantes también. Desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, la salida de millones de contribuyentes reduciría el ingreso tributario también de Estados Unidos, desequilibrando aún más sus cuentas públicas, ¿no? Entonces, con la economía ya enfrentando actualmente un mercado laboral apretado, digamos, y una población bastante envejecida, las empresas podrían ver caída su capacidad de producción, y esto tensaría, claro, aún más la relación entre el gobierno y un sector privado acostumbrado a esta fuerza de trabajo de inmigrantes, poniendo a prueba la viabilidad económica de una política migratoria que la verdad se muestra muy agresiva. Por otro lado, también un artículo llamado La guerra del movimiento MAGA contra el talento extranjero preocupa a los CEOs, incluyendo a Elon Musk. Es que la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer talento internacional está actualmente bajo amenaza debido a la postura esta que se va a dar a la más radical del Partido Republicano, ¿no? Frente a eso, figuras como Elon Musk y líderes de tecnología defienden la necesidad de visas como la H-1B, que permite a empresas como Microsoft, Google, Amazon contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados, que son los que básicamente han generado casi todo lo que producen. Sin embargo, los nativistas republicanos, por llamarlo de alguna manera, argumentan que estas políticas favorecen a los extranjeros sobre los trabajadores locales, generando una disputa dentro del movimiento Make America Great Again, el MAGA. Esta tensión se intensificó en diciembre, cuando Donald Trump expresó apoyo a estas visas. Las restricciones a las visas H-1B no solo afectarían a grandes empresas tecnológicas, sino también a startups que dependen de este talento para innovar y para competir. Empresas como TCS, Infosys, que utilizan estas visas para atraer trabajadores temporales, enfrentan críticas por pagar salarios más bajos que firmas como Microsoft. Pero a pesar de las divisiones internas, digamos, la postura del MAGA o Make America Great Again hacia el talento extranjero podría perjudicar a la economía estadounidense en un momento crítico, donde la escasez de trabajadores calificados y no calificados ya es un desafío. Los economistas están advirtiendo que los trabajadores extranjeros no solo cubren vacantes, sino que también generan más empleos. Incluso los críticos de las posturas políticas de Elon Musk lo respaldan en este debate, reconociendo que restringir el acceso al talento global, digamos, podría ser una estrategia autodestructiva para mantener el liderazgo económico de Estados Unidos frente a China. Ahí hay un par de cosas que van a estar comenzando a chocar en estos tiempos. Vamos con la otra gran potencia mundial, vamos con China, donde también hay cosas que contar y varias. El año que viene, en China, dice, Xi Jinping enfrenta un 2025 lleno de desafíos. China se prepara para un complicado 2025, con una economía debilitada, tensiones sociales en aumento y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que ha prometido imponer aranceles del 60% a las importaciones chinas, además de un incremento del 10% si China no detiene las exportaciones de fentanilo, dicen. Estas medidas podrían reducir el crecimiento económico chino, dicen, en más de 2 puntos porcentuales, un montón, impactando una economía que ya está complicada y luchando por superar la desconfianza de consumidores y de empresas debido a la crisis inmobiliaria, la falta de empleos y todos estos efectos post-COVID también que han tenido que vivir. En el ámbito interno, Xi Jinping enfrenta crecientes tensiones también sociales, evidenciadas por ataques conocidos como venganzas contra la sociedad, la traducción literal, digamos. Para controlar la situación, el Partido Comunista intensifica su vigilancia en empresas privadas y en comunidades, aún más todavía, promoviendo una narrativa de estabilidad a pesar de los problemas, pero que finalmente va a generar conflicto. En el plano militar, una serie de purgas por corrupción ha desestabilizado a las Fuerzas Armadas chinas, planteando dudas sobre el control de Xi Jinping sobre el Ejército Popular de Liberación. Y estas acciones, aunque muestran determinación, digamos, en la lucha contra la corrupción, también reflejan desafíos en la gobernabilidad interna de China, ¿no? En el plano internacional, Xi Jinping está intentando evitar riesgos significativos mientras observa cómo Donald Trump busca resolver la guerra en Ucrania también, ¿no? En el conflicto beneficia a China al desgastar recursos occidentales. Lo cierto es que las tensiones con Europa por la tecnología china utilizada por Rusia
complican básicamente las relaciones entre China y los países, ¿no? Además, Xi Jinping continuará presionando a Taiwán y reforzando sus reclamos en el mar del sur de China, pero probablemente evite confrontaciones más importantes, ¿no? En un contexto de riesgos interconectados, Xi Jinping enfrenta un delicado equilibrio entre desafíos internos de China y externos en un año, como decimos, que requerirá cautela y también estrategia. Pero además, ¿tiene China la potencia fiscal para rescatar a su economía? Se pregunta The Economist. El gobierno chino ha roto reiteradamente la célebre regla de Maastricht del 3% de déficit público, argumentando que las circunstancias especiales como la pandemia y una economía con bajo consumo interno justifican gastar más para impulsar la demanda. Con la confianza de los hogares chinos en niveles mínimos, la inversión inmobiliaria en caída y las exportaciones amenazadas por los aranceles de Trump, Pekín ha optado por ampliar subsidios para la compra de artículos de tecnología y también electrodomésticos, intentando así reactivar el ánimo de las familias, ¿no? Incentivos, digamos, ¿no? Sin embargo, varios analistas, incluidos en el FMI, los del FMI, perdón, y agencias calificadoras, advierten que si se añaden los pasivos de gobiernos locales y empresas estatales, la deuda real china podría rondar el 129% del PBI y su déficit alcanzaría el 13%, cifras que superan con creces lo que habitualmente se reconoce como sostenible. Pese a estos temores, las tasas de interés chinas se encuentran en niveles históricamente bajos, ojo, cerca del 1.6% para el bono a 10 años, y existe una marcada preferencia de la población y bancos estatales por acumular activos seguros en lugar de estar gastando, lo que abarata también la financiación para el gobierno, ¿no? Además, los controles de capital y la participación estatal en el sector financiero dan al Ejecutivo cierto margen de maniobra para ampliar el gasto sin disparar de inmediato la inflación o el costo de la deuda en todo caso. Así, mientras el sector privado no recobre su dinamismo, el estímulo fiscal del gobierno chino parece inevitable para sostener la actividad económica. Una vez que el consumo y la inversión repunten, las autoridades chinas podrían plantearse la austeridad sin frenar la recuperación. O sea, por ahora todavía podrían manejarlo. Pero además, ojo con esto porque China ha aprobado también el proyecto de infraestructura más caro del mundo. El país ha dado luz verde a la construcción de la presa hidroeléctrica más grande del mundo en el río Yarlung Tsangpo, espero pronunciarlo bien, ubicado en el Tíbet con un costo estimado de 137.000 millones de dólares. La presa, que generará 300.000 millones de kilovatios hora al año, más del triple de la capacidad de la presa grande que tienen de las Tres Gargantas, forma parte del plan de China para alcanzar la neutralidad de carbono al año 2060. Sin embargo, el proyecto enfrenta varios desafíos técnicos, incluyendo, por ejemplo, la perforación de túneles de hasta 20 kilómetros en una región propensa, dicen, a terremotos y deslizamientos. Aunque no se ha anunciado cuántas personas serán desplazadas para poder hacer esta obra, la construcción, dicen, podría afectar a aldeas y monasterios locales, como ocurrió también con otros proyectos en el Tíbet. Las tensiones también se extienden a nivel internacional, ya que el río Yarlung Tsangpo fluye hacia la India y también hacia Bangladesh, donde es conocido como Brahmaputra y vital para millones de personas. La falta de un acuerdo de distribución de agua entre estos tres países intensifica además los temores sobre el control de China sobre estos flujos del río, especialmente hacia la India, ¿no? Uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo y el más habitado de todo el mundo. Aunque un estudio sugiere que la presa podría beneficiar finalmente a los países vecinos al aumentar los flujos en temporadas secas, la experiencia con los proyectos de represas de China, por ejemplo en el río Mekong, dicen, han generado escepticismo debido al daño ambiental y económico en aguas abajo que ha generado. La construcción de esta mega presa tomará al menos una década, ojo, no es así tan rápida, ¿no? Tiempo en que en todo caso India y Bangladesh podrían aprovechar para prepararse y adaptarse a los cambios que va a tener con este proyecto tan gigante. Y por otro lado, China avanza hacia el liderazgo en computación cuántica. Ojo con esto, ¿eh? Ya está reduciendo, se está reduciendo, digamos, la brecha entre Estados Unidos y China en el desarrollo de tecnología cuántica, destacando China en áreas como comunicaciones cuánticas y detección de campos magnéticos. Aunque en computación cuántica Estados Unidos sigue liderando el mercado, con empresas como Google e IBM produciendo dispositivos cada vez más avanzados. China está haciendo importantes avances, ojo. El año pasado, el 2024, empresas chinas lograron hitos en la fabricación de componentes clave de este tipo de industrias, como refrigeradores de dilución esenciales
para operar computadoras cuánticas, lo que podría finalmente reducir su dependencia de proveedores occidentales. Sin embargo, las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos están intensificando la rivalidad tecnológica de ambas potencias, de China y Estados Unidos. El enfoque de innovación de estos dos países refleja modelos opuestos. Mientras Estados Unidos depende básicamente del sector privado, como sabemos, y el capital de riesgo, con un papel secundario del gobierno, China, por el contrario, prioriza la inversión estatal. Y universidades y laboratorios gubernamentales están liderando la investigación cuántica y las empresas privadas, básicamente como Alibaba, han cedido recursos al gobierno chino para que siga avanzando en estos tipos de estudios. Aunque la centralización, dice, puede garantizar una financiación estable y una cadena de suministro más sólida, también es cierto que limita la competencia entre empresas y concentra los recursos en enfoques tecnológicos que básicamente sean prioritarios para el Estado chino y no tanto para el mercado chino. Si bien el modelo chino puede ofrecer ventajas en sectores con horizontes inciertos como la computación cuántica, también corre el riesgo de apostar por tecnologías que no prosperen. Por otro lado, la fragmentación del financiamiento de Estados Unidos, perdón, podría ralentizar la innovación. La carrera por el dominio cuántico, en todo caso, no solo va a definir ojo el futuro tecnológico, sino también será una prueba de los méritos y debilidades de los modelos de innovación de ambos países que están actualmente en un conflicto bastante fuerte. Y el resultado podría tener profundas implicaciones económicas y también estratégicas a nivel global en el mediano plazo para ver finalmente quién es el que manda, China o Estados Unidos. Cambiamos de continente, vamos a un continente que solemos tener olvidado en los análisis del día a día. Hablemos de África. Esta semana The Economist trae un informe especial del continente africano bajo la idea de la revolución capitalista que África necesita. Vas a ver que hay muchos paralelos interesantes con nuestra realidad local. A ver, el punto es que África está a las puertas de un crecimiento demográfico sin precedentes. Se estima que para el año 2030, más de la mitad de quienes entren a la fuerza laboral mundial, más de la mitad, van a ser africanos, elevando la proporción del continente en la población global a un 21%. Un montón. Sin embargo, este auge contrasta con un profundo rezago económico que muchos denominan la brecha africana. La renta per cápita en África pasó de ser un tercio de la de otros lugares en el año 2000 a solo una cuarta parte versus otros lugares, ¿no?, en la actualidad. Detrás de cifras de desarrollo social notables como el aumento de la esperanza de vida y el avance de la educación, subyace la cruda realidad de que buena parte de sus economías no ha despegado con la misma fuerza que en Asia o América Latina, ¿no?, también emergentes. La agricultura de subsistencia sigue siendo la principal ocupación de millones de personas en África, con bajo rendimiento por la falta de fertilizantes, riego y semillas adecuados, en fin. Y al mismo tiempo también las ciudades crecen aceleradamente, pero sin que haya o surja un tipo de industrialización que permita impulsar cosas como sucedieron en Asia, ¿no? La mayor parte de la gente que abandona el campo en África suele terminar en empleos informales o microemprendimientos de supervivencia. Me ha parecido, ¿no? Paradójicamente, esto convierte a África en una región llena de emprendedores, pero con pocos negocios capaces de escalar y convertirse en grandes motores de creación de empleo y de riqueza. Muy similar a otros mercados que conocemos muy bien. Para agravar el problema, factores como la falta de financiamiento privado y la infraestructura insuficiente, especialmente en carreteras y electricidad, limitan el potencial de crecimiento de las empresas africanas. La tasa de interés con frecuencia superior al 20% pone además en jaque a cualquier empresa que quiera expandirse. Y la fragilidad de los sistemas energéticos genera cortes constantes de luz, frenando la productividad. Además, el continente africano carece de suficientes conglomerados industriales potentes. África tiene menos empresas de gran tamaño que cualquier otra región del mundo, lo cual disuade también a inversores extranjeros de ir para allá, porque no les, o sea, comparativamente no les conviene. Otro problema es de índole política. En más de un país, las élites parecen conformarse básicamente con el status quo en lugar de apostar por reformas profundas. A nivel internacional, abunda una visión paternalista que propone soluciones puntuales como mosquiteros o paneles solares, en todo caso que no fomentan, digamos, un entorno propicio para que emerjan negocios sólidos y competitivos realmente, ¿no? Existe además la tentación de replicar el modelo chino de capitalismo de Estado o de ceñirse a las recetas ineficaces de organismos multilaterales que no funcionan para nada. Por ello, The Economist propone una revolución capitalista, ¿no?, para África. Bueno, The Economist es así. Esto basado en la expansión del sector privado, la integración de los mercados regionales
y el desarrollo de infraestructura estratégica. Señala The Economist que los gobiernos deben construir un auténtico mazo de desarrollo, mazo de cartas, digamos, de desarrollo, un acuerdo de élites políticas y empresariales enfocado en el crecimiento. Se requiere una mentalidad parecida a la de Asia, dicen, en el siglo XX, menos intervencionismo estatal y más confianza en que la competencia, la tecnología y los grandes emprendimientos van a ayudar a reducir la pobreza y generar resiliencia ante desafíos como el cambio climático que les va a pegar muy duro. El mensaje central, digamos, es que África no necesita ser rescatada, sino que hace falta darle alas para que su población, bastante joven y dinámica, se convierta en la gran impulsora de un progreso real en este continente. Con la determinación y las reformas adecuadas, como mejor acceso a capital, un mercado único en el continente y mayor apoyo a la educación, África podría imitar el éxito de otras regiones y cerrar esa brecha que por el momento al menos sigue abriéndose como la fauce de un cocodrilo, dice The Economist, ¿no? Pero claro, cualquier parecido con otras realidades cercanas no es pura coincidencia, ¿no? Mercados emergentes nos parecemos mucho. Cambiemos de continente. ¿Por qué las empresas españolas han enfriado su interés en América Latina? ¿Se lo han preguntado? A pesar del fuerte desempeño de España del año pasado, el 2024, la inversión española en América Latina ha caído drásticamente según datos del Ministerio de Comercio español. Países como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, que tradicionalmente recibían importantes inversiones españolas, han experimentado una caída significativa en los flujos de inversión extranjera directa desde España. México ha sido la única excepción, atrayendo más de 2.600 millones de euros, perdón, en los primeros 9 meses del año pasado, gracias a su potencial como base manufacturera no china para el mercado gringo, ¿no? Este cambio de inversión española en América Latina refleja una creciente percepción en España de que América Latina ya no es una tierra de oportunidades. El débil crecimiento económico, la alta inflación y la desigualdad persistente han reducido los ingresos reales y la confianza en los mercados regionales, dice The Economist. Además, las débiles monedas latinoamericanas, el sol creo que es un caso aparte, limitan el impacto de las ganancias en las cuentas denominadas en euros de las empresas españolas. Las tensiones políticas como los roces diplomáticos entre España y Argentina tampoco han ayudado claramente a generar ambientes, digamos, propicios para invertir un poco más, ¿no? Ahí Milei metió la pata. A esto se suma además un panorama global más complicado. Mientras América Latina busca atraer inversiones, la región enfrenta una creciente competencia y riesgos derivados del enfrentamiento económico entre Estados Unidos y China. La falta de interés renovado por parte de empresas españolas deja a América Latina en todo caso más vulnerable en un momento en que su posición en el mercado global depende básicamente de fortalecer sus relaciones económicas con socios claves, como lo era Europa antes, ¿no? Importante saber que las cosas están cambiando y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Vamos, dejamos la geopolítica, vamos con noticias de negocios internacionales. Comenzando con que un nuevo superciclo de la electricidad está en marcha. A ver, en varias regiones del planeta, gobiernos y empresas se han volcado a modernizar y expandir sus redes de electricidad. La creciente adopción de energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, ha impulsado la demanda de nuevas líneas de transmisión y también tecnología para lidiar con la intermitencia de estas fuentes. Además, la proliferación de centros de datos que dan soporte a la inteligencia artificial que demandan mucha energía, y el crecimiento de los vehículos eléctricos en el mundo hacen que cada vez más actividades, digamos, dependan de una red eléctrica robusta, elevando así la inversión en transformadores, en cables de alta tensión y en sistemas de refrigeración. Se está demandando más energía por esta nueva tecnología. A todo esto se suma la necesidad de reforzar infraestructuras antiguas frente a cambios climáticos bastante extremos y cortes de suministro que causan enormes pérdidas económicas. Tenemos que modernizarnos. Gigantes de la industria como Schneider Electric, Hitachi, GE, Vernova, Siemens registran enormes pedidos y amplían sus fábricas a toda prisa, digamos, para satisfacer la demanda mundial de equipamiento que les están pidiendo. Las firmas están invirtiendo, dicen, miles de millones de dólares en investigación y en expansión de capacidad productiva y se aseguran además contratos a largo plazo para poder reducir riesgos en caso de que la euforia actual por la energía se modere un poco. El precio de componentes clave, como por ejemplo los transformadores, se ha disparado en el mundo y los plazos de entrega pueden prolongarse hasta 5 años o más. 5 años.
lo cual evidencia una cadena de suministro que está bastante bajo presión. Por ahora, las perspectivas de que este superciclo de energía se desvanezca son pocas. La transición hacia una economía electrificada está en avance, está avanzando actualmente, impulsada por el tema climático, la necesidad de modernizar redes ya obsoletas y la digitalización acelerada por la inteligencia artificial, que demanda mucha energía, como digo. Aunque el crecimiento en ventas de vehículos eléctricos o la expansión de los centros de datos pudiera quizás bajar un poco en los siguientes años, la apuesta es que la reconversión de la matriz energética y la modernización de la infraestructura sí va a mantenerse, digamos, como prioridades en la agenda mundial, ¿no? Así que por ahí la demanda de energía eléctrica va a retomarse muy fuerte en el mundo. Vamos a otra nota. Las bebidas sin alcohol se convierten en un gran negocio, pero ¿alguna vez serán tan buenas como las originales? No lo sé, Rick. Parece falso. Cada vez más personas, especialmente las más jóvenes, están reduciendo o abandonando incluso el consumo de alcohol en el mundo. Prueba de ello es el fenómeno del Dry January en Estados Unidos, donde se espera que casi un tercio de la población deje de beber o al menos modere su consumo durante el mes de enero. Este cambio de hábitos ha impulsado un mercado global de bebidas sin alcohol que alcanzó los 20.000 millones de dólares el año 2023, el doble que hace 5 años. Y no son solamente cervezas sin alcohol, también hay opciones de vino sin alcohol, otro tipo de licores y cócteles sin alcohol listos para tomar. Las grandes firmas del sector como Diageo, AB InBev y LVMH han respondido al auge este de la bebida sin alcohol, desarrollando versiones sin alcohol de sus marcas más famosas, ya sea para quienes buscan un estilo de vida saludable o para aquellos que alternan bebidas con y sin alcohol. Aún así, producir un sustituto fiel al sabor y textura de la bebida original del alcohol es un reto complejo para las empresas, aunque la cerveza lleva ventaja porque tiene décadas ya experimentando esto. El vino y los licores, digamos, no alcohólicos, enfrentan mayores dificultades tecnológicas para mantener el sabor y el cuerpo del original, ¿no? Pese a ello, las cifras muestran que la tendencia parece consolidarse en el mundo. El resultado es que, aunque la venta de alcohol total sigue siendo inmensa, 1.8 billones de dólares, la popularidad de las bebidas sin alcohol no para de crecer. Patrocinios oficiales, publicidad novedosa y la participación de celebridades en el lanzamiento de marcas están ampliando la oferta y atrayendo a un público nuevo mucho más amplio. Puede que al final, como dice The Economist, el Dry January sea celebrado con un trabajo especial, digamos, al fin del mes, pero la industria de bebidas sin alcohol se prepara para no ser una moda pasajera, digamos, sino quedarse ya en el mercado con fuerza. Y ojo que sabemos que las tendencias mundiales, más temprano que tarde, terminan llegando también a nuestro mercado, así que vayamos viendo por dónde van. Pero bueno, del alcohol, vamos a otras noticias. Foxconn y otros fabricantes de dispositivos electrónicos expanden sus imperios. En un movimiento que redefine el panorama de la manufactura global, ojo, Foxconn, famosa por producir iPhones en China, ha anunciado la construcción de una enorme planta ubicada en México para ensamblar servidores equipados con chips de inteligencia artificial de NVIDIA. Este cambio hacia la fabricación de dispositivos impulsados por la IA refleja el furor en torno a la computación en la nube, ¿no? Solo Microsoft planea invertir 80.000 millones de dólares en infraestructura relacionada este año nada más. Además, otras empresas como Quanta y Luxshare han visto despuntar sus ingresos gracias a la creciente demanda de servidores y el giro hacia nuevos sectores como vehículos eléctricos, por ejemplo, y redes 5G. Al mismo tiempo, estos gigantes de la manufactura se reubican fuera de China en busca de menores costos de transporte y también ventajas arancelarias por todo lo que va a pasar con Donald Trump. Una parte relevante de la producción de servidores se ha mudado a México, por ejemplo, para atender más rápido a los clientes de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con Trump con este tema, ¿no? India y Vietnam también están ganando peso en la cadena de suministros en estos temas. Mientras tanto, proveedores taiwaneses y firmas locales como Tata compiten agresivamente por captar la fabricación de dispositivos de Apple y de otros gigantes tecnológicos. Pese al optimismo hay riesgos también, ¿no? Reto fuerte de concentración de clientes, por ejemplo. Foxconn obtiene cerca del 60% de los ingresos que tiene de Apple nada más y podría volverse un problema esto si las tensiones comerciales empeoran y se imponen más aranceles. Además, la competencia se intensifica con jugadores emergentes que buscan quedarse con el pastel de la manufactura de vanguardia, ¿no? Aunque estos fabricantes tienen planes y ambiciosos de diversificación, su futuro sigue ligado a la buena voluntad y el crecimiento básicamente de las grandes marcas de tecnología del mundo, ¿no? Así que vamos a ver cómo se mueve eso en el
futuro cercano, digamos. Por otro lado, ¿le saldrá bien la jugada a Mark Zuckerberg de apostar con Trump? Mark Zuckerberg, director de Meta, como sabemos, sorprendió al mundo al anunciar cambios drásticos en la moderación de contenidos en Facebook, Instagram y Threads, con lo que busca acomodarse a las demandas del nuevo gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza. Meta dejará, dice, de verificar la veracidad de los posteos mediante sus grandes equipos de moderación, pasando esa responsabilidad básicamente a un sistema de notas de la comunidad, parecido a lo que usa X de Elon Musk, ¿no? Algo similar. Además, se relajarán las restricciones sobre temas que antes se consideraban, digamos, delicados, como el tema de la inmigración y cuestiones de género. Un claro giro hacia la libertad de expresión movida por Donald Trump, básicamente, pese a los riesgos que se genere más contenido dañino que no quería antes Meta, ¿no? La estrategia de Zuckerberg se entiende en un contexto en el que la compañía encara juicios antimonopolio, el poder político de Donald Trump y la presión de anunciantes y de reguladores. De hecho, no es la única empresa que hace gestos de buena voluntad. Otros gigantes, por ejemplo, de la tecnología, han realizado donaciones a la administración de Trump o firmado grandes contratos publicitarios con Trump. Sin embargo, relajar la moderación puede ahuyentar básicamente a los anunciantes incómodos con contenidos extremos que perjudican básicamente su imagen, o a los usuarios que podrían hartarse de la libertad absoluta, y a la Unión Europea que impone duras multas a quienes difundan desinformación, básicamente, fake news, ¿no? El panorama se complica aún más con la idea de reactivar el flujo de noticias políticas en las redes de Meta, ya que los editores y medios exigen recibir compensación por compartir sus enlaces. Aunque la jugada de Zuckerberg satisface a Trump y a su equipo, y quizás proteja temporalmente a Meta de más tensiones con Washington, esto de ser amigo de Trump, pone en riesgo su relación, sí, con anunciantes, usuarios y reguladores globales, evidenciando lo delicado que es navegar entre los intereses del nuevo gobierno estadounidense y los de un público cada vez más exigente con los contenidos. A ver cómo le sale la jugada a Mark Zuckerberg. Por otro lado, las gigantes de Internet de Estados Unidos están siendo superadas en el sur global. A ver, en regiones como India y América Latina, empresas locales están superando a los titanes gigantes digitales estadounidenses. Amazon, por ejemplo, se ve obligada a ponerse al día con rivales como Swiggy o Zomato en entregas ultra rápidas, mientras que en e-commerce están compitiendo con Flipkart, que es propiedad de Walmart, y Mercado Libre en América Latina. Hace una década, empresas como Uber y PayPal aspiraban a conquistar el mundo emergente, pero han encontrado básicamente un terreno complejo en el que la proximidad, el conocimiento de lo local y la innovación específica pesan más que el tamaño gigante global de la empresa, ¿no? Ejemplos de esta creatividad, por ejemplo, Quick Commerce en India no hace sino crecer con una red de bodegas compactas y repartidores en motocicleta, básicamente como acá, Perú, ofreciendo desde víveres hasta artículos de electrónica en cuestión de minutos. A ver, Amazon no puede llegar a eso, ¿no? En América Latina, el Nubank sumó más de 100 millones de clientes al enfocarse en personas que estaban fuera del radar de los grandes bancos. Y Meesho apostó por ciudades más pequeñas de la India para posicionarse como una empresa que es la tercera plataforma de e-commerce de ese país, el país más poblado del mundo. Asimismo, el fenómeno de la social commerce, fusionar compras y entretenimiento, está despegando en el sudeste asiático y llega a Occidente gracias al impulso de TikTok, TikTok Shop. No todos estos inventos, digamos, encajan en mercados ricos, donde la mano de obra es costosa y tampoco abundan clientes sin bancarizar. Sin embargo, las cifras del social commerce en Estados Unidos y en Europa muestran un potencial bastante fuerte de crecimiento para los próximos años. Este desarrollo ejemplifica, por ejemplo, cómo tras años de inspirarse en Silicon Valley, las plataformas del sur global lideran la innovación tecnológica y obligan a los gigantes estadounidenses a estar pendientes básicamente de las ideas que están apareciendo fuera de sus propias fronteras, ¿no? En otros países. La innovación, pero desde los emergentes para los grandes. Cerramos así este resumen de los artículos destacados de la edición de esta semana de The Economist. Espero que la información te haya sido interesante y útil también. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Que el mundo siga girando y aquí estaremos. Muchas gracias.